Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, después del percance del otro día, recién hoy llegó el bendito cargador, así que bueno, puedo grabar este video. Anduve estos días con un cargador prestado, lo tenía que devolver. La verdad que me complicó la vida. Pero bueno, en este video vamos a trabajar la guía de preguntas de Portantiero. Lo que vamos a hacer es, voy a tomar cada uno de los puntos y voy a desarrollar lo importante. Así que bueno, ustedes lo que tienen que hacer es ajustar lo que desarrollaron. Ustedes a la guía de Portantiero la tenían que tener realizada para el lunes. Entonces, se supone que ustedes ya los puntos lo tienen resuelto. Lo que tienen que hacer es ajustar lo que resolvieron en base al desarrollo que haga yo. O si está bien, buenísimo, bárbaro. Sí, así que bueno, vamos a empezar con el trabajo de Portantiero, así no hacemos tan largo el video. En primer lugar, bueno, con Portantiero nosotros lo que trabajamos es eh, el origen de la sociología, ¿no? Las causas del surgimiento de la sociología. También, en primer lugar, Portantiero eh, un poco da cuenta de la evolución de las ciencias sociales, ¿no? Antes de meterse de lleno con la sociología, él primero da cuenta de cómo evolucionaron las ciencias sociales en el marco del capitalismo. Y bueno, y finalmente, lo que les decía, eh, da cuenta de las causas del surgimiento de la sociología, del porqué del surgimiento de la sociología. Así que bueno, eh, aguárdenme que voy a compartir pantalla. A ver, ténganme paciencia que con Zoom siempre me cuesta un poco. Bien, creo que ahí vamos. ¿No? El texto que tenían que trabajar ustedes es este, ¿no? La sociología clásica, Durkheim y Weber, un estudio preliminar. Bien, a ver, ¿por qué no me deja pasar? Aguárdenme, ¿eh? A ver ahí, che, tampoco. Bueno, tengo un problema con Zoom que no deja. A ver, vamos. Ahí va. Bien, les decía, este es el texto de Portantiero que ustedes tenían que trabajar. Y bueno, ustedes ahí tenían un primer punto que tiene que ver con esto que hablaba antes, ¿no? De dar cuenta de la cronología en la constitución de las diferentes ciencias sociales. Eh, y ustedes ahí tenían que indicar, hacer la cronología, es decir, el orden de aparición de las diferentes ciencias sociales que menciona Portantiero. Y bueno, tenían que indicar los precursores, ¿no? Y las causas que determinaron la aparición de cada una de esas disciplinas. Bien, ahí esto, acá lo que tenemos que tener claro es que estamos dentro del orden capitalista, ¿no? Una vez que se da el advenimiento del orden capitalista, hay un desarrollo, hay una transformación en la economía y todo eso eh, va desplegando una serie de procesos. Entonces, ahí en el texto
Portantiero lo menciona, ¿no? Dice, bueno, el desplazamiento de la religión a manos de la ciencia, la secularización de la política, es decir, el, el paso eh, de lo teológico a lo secular. La política deja de estar subordinada a la religión para ser llevada adelante o ser concebida como una acción de las personas. Y por eso hablamos de secularización, ¿no? Hay un pasaje de lo religioso eh, a lo civil en esto que se concibe como secular. Eh, bueno, y después finalmente la revolución industrial, todo eso eh, producen y generan el desarrollo del modo de producción capitalista. Entonces, las ciencias sociales, esta cronología que vemos acá, ¿no? Y que da Portantiero, que dice que primero surgió la ciencia política, después la economía política, después la sociología, después el psicoanálisis, este orden de aparición no fue azaroso. En realidad hay en este proceso, es decir, esta aparición que se da de las diferentes disciplinas, tiene que ver con procesos. Es decir, no fue una cuestión de azar que primero ya apareció la ciencia política, después la economía. No, en realidad estas disciplinas fueron surgiendo a medida se desencadenaban distintos sucesos, distintos acontecimientos que necesitaban ser explicados. Es así que a medida iban apareciendo estos procesos, procesos nuevos, propios del orden capitalista, bueno, esos sucesos necesitaban ser explicados y aparecían estas disciplinas para explicarlo. Por eso dice Portantiero, durante el Renacimiento lo que se produce es un acontecimiento, es un proceso en realidad en el orden de lo político, ¿no? Se da el surgimiento de las naciones y de los estados modernos. Es decir, ese surgimiento de las naciones deriva en la aparición de los estados centralizados. Por lo tanto, hay una nueva organización del poder. Eh, y esa organización del poder, concebida como un contrato suscripto entre individuos jurídicamente iguales, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con el contractualismo. Bueno, esta nueva forma de organización del poder necesitaba ser explicada. Y para eso, para estudiar, para investigar esta nueva, para explicarla, para comprenderla a esta nueva forma de organización del poder, aparece la ciencia política. ¿Quiénes son los precursores de la ciencia política? Maquiavelo, Hobbes, Montesquieu, ¿no? Maquiavelo, yo recién hablaba de secularización, bueno, con Maquiavelo, con su obra El Príncipe, esa obra es la obra exponente de la secularización de la política. Por lo tanto, acá tenemos, ¿no? El momento de la aparición de la ciencia política, que es el Renacimiento, los precursores y las causas, ¿no? Las causas que tenían que ver con el surgimiento de las naciones y de los estados centralizados, lo que derivaba en una nueva forma de organización del poder. Esas son las causas. Seguidamente, en el siglo XVIII, a medida se van transformando las relaciones de producción, es decir, a medida se va transformando la economía, bueno, eso también necesitaba un estudio y una explicación. Y ahí aparece la economía política, ¿no? La economía política aparece en el siglo XVIII. Tenemos ahí como exponentes a Adam Smith y David Ricardo. Y la economía política surge para explicar dos cuestiones.
ligadas con, en primer lugar, los problemas en la circulación y en segundo lugar, los problemas de producción. ¿Qué quiere decir con problemas de circulación? Bueno, durante el capitalismo adviene y se expande la comercialización. El comercio se expande de manera notable, porque bueno, eh, una cosa va llevando a la otra. Esta necesidad, este cambio en la forma de producir y de comerciar, le demanda a la ciencia nuevos desarrollos y nuevas innovaciones. Y todo esto tiene como consecuencia distintos acontecimientos que son eh, nodales para que el capitalismo se desarrolle. Tenemos la expansión del comercio hacia Oriente, ¿no? Es decir, se integra Oriente a partir del comercio. Lo otro que tenemos, que se había dado, era la llegada de los europeos a América, y eso también incrementa la comercialización y el intercambio. Bueno, entonces hay una enorme circulación de mercancías, de comercio, y eso conlleva problemas. Y la economía tenía que explicar eh, las causas y comprender esos problemas que se daban. Y en lo que tiene que ver con los problemas de producción, esto está directamente ligado con la revolución industrial. En el siglo XVIII se da ¿no? El cambio en la economía, ¿no? El cambio en las relaciones de producción. Es decir, se pasa de una economía agraria y artesanal a una economía urbana e industrial. Es decir, la economía cambia, sí, definitivamente se transforma, ¿no? Y el núcleo de la economía pasa a ser la industria. Por lo tanto, ahí tenemos lo que se llamó revolución industrial, ¿no? La fábrica en los centros urbanos, en las grandes ciudades, comienza no en Inglaterra, pero luego se expande. Pero eh, el núcleo de la producción económica pasó a estar en las ciudades y principalmente en las fábricas. Y bueno, y todo esto conllevó cambios sociales y políticos que vamos a ver más adelante. Bueno, esto es lo que se conoce como revolución industrial. Una relación, perdón, es una transformación en las relaciones de producción. Y bueno, y la economía política tenía que eh, ante la necesidad, ante la demanda de principalmente los sectores dominantes, de encontrar explicaciones a estos nuevos problemas que aparecían en el ámbito económico, aparece la economía política. Bueno, en el siglo XIX aparece la sociología, y la sociología aparece cuando, dice Portantiero ahí, cuando el capitalismo está maduro eh, y cuando esa revolución industrial que está en pleno desarrollo genera una crisis. Es decir, a partir del siglo XVIII eh, se despliega en toda su magnitud la revolución industrial. Y la revolución industrial, como decía antes, genera cambios en la economía, principalmente, pero bueno, esos cambios económicos implican cambios en lo social y en lo político. En lo social, porque bueno, porque los campesinos, al desplazarse el centro de la economía a la ciudad, migraron del campo a la ciudad para trabajar en las fábricas. Y eso generó un boom demográfico. Entonces teníamos que un enorme contingente de población había llegado a las ciudades en búsqueda de trabajo en las fábricas,
Por lo tanto, y bueno, y esas ciudades no estaban preparadas para recibir semejante cantidad de personas. Por lo tanto, fueron a vivir a las ciudades en pésimas condiciones. Las condiciones de vida eran paupérrimas. Vivían hacinados, eh, con paupérrimas condiciones de higiene, de salubridad. En la fábrica, bueno, ahí aparece, ¿no? Ahí aparecen dos actores principales en el seno de la fábrica. La clase empresaria, la clase propietaria de los medios de producción, que es la burguesía, y el proletariado de la fábrica, que se llama portantiero, que son los obreros. Bueno, en el seno de la fábrica comienza a haber una relación tensa entre la burguesía y eh, los obreros, es decir, entre la clase empresaria y los obreros. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, se empiezan a producir relaciones de explotación y esa explotación conlleva conflicto. Y este conflicto deriva en lo político, es decir, el proletariado se organiza y enfrenta a la burguesía. Bueno, y esto produce un conflicto político. Y todo esto genera una crisis donde el orden capitalista comienza a ser cuestionado. Y ahí es cuando surge la sociología. Ante esta crisis aparece la sociología por la necesidad de alcanzar estabilidad social por parte de las clases dominantes. Es decir, hay una crisis producto de la revolución industrial y las clases dominantes ven peligrar el orden establecido. Y bueno, y ahí aparece la necesidad de comprender la dinámica social, comprender el funcionamiento de la sociedad para poder prevenir los problemas y por lo tanto evitar que haya un cuestionamiento al orden social que pudiera derivar en una transformación de ese orden. Por lo tanto, el surgimiento de la sociología, el origen de la sociología, tiene que ver con una necesidad de las clases dominantes de alcanzar estabilidad social, ¿no? Ahí dice Portantiero, la sociología aparece cuando se han generalizado las relaciones de mercado y el liberalismo representativo, ¿no? Bueno, aparece cuando el capitalismo está maduro, cuando ha habido un desarrollo económico y un desarrollo político, y bueno, y eso genera una crisis. Y la sociología aparece con un fin conservador, un fin totalmente conservador, que es comprender el funcionamiento social para poder anticipar y prevenir problemas, es decir, para alcanzar estabilidad social. Y por último, en el siglo XX, ahí Portantiero menciona al psicoanálisis, ¿no? Cuyo principal exponente es Freud. Eh, bueno, ahí aparece la necesidad acerca de indagar sobre la conducta de los individuos, ¿no? Sobre, eh, sí, sobre lo que tiene que ver con las causas de la conducta de los individuos. Así que bueno, ahí tenemos resuelto el primer punto. Después hay, en el segundo punto, ¿no? Voy a leer la consigna. Dice, Portantiero menciona que la ciencia social, a imagen de las ciencias de la naturaleza, debía constituirse positivamente. ¿A qué hace referencia la concepción positivista de la sociedad? Esa es la primera pregunta. Y dice, ¿y cómo se entiende lo social? Bueno, va de vuelta, leo de vuelta. ¿No? Portantiero dice, la ciencia social, a imagen de las ciencias de la naturaleza, debía constituirse positivamente. Esto quiere decir que para los precursores de la sociología, para Comte, para Durkheim principalmente, la sociología
debía aplicar el método científico. Y por lo tanto, la sociología tenía que investigar y estudiar a la sociedad como la biología estudia a la naturaleza. Así como, por ejemplo, ¿no? La biología se encarga de estudiar los organismos humanos, bueno, tiene que, así para estos pensadores, para estos sociólogos, así tenía que estudiar la sociología a la sociedad. Eso es lo que, eso tiene que ver con constituir positivamente a la sociología. Estudiar a la sociología debía estudiar a la sociedad como la biología estudia a la naturaleza. Es decir, debía emplear el método científico que empleaba la biología para estudiar a la naturaleza. Y la otra pregunta ahí que dice, ¿cómo se entiende lo social? Bueno, ¿cómo entiende la sociología en su origen a lo social? La sociología aboga por la conservación del orden social, que es lo que decía antes. En su origen, la sociología es netamente conservadora. Eh, el orden social, el orden establecido, no debe alterarse, no debe cambiarse ese orden. Es decir, para la sociología, en su origen, dice, bueno, hay un orden, en este caso el orden capitalista. Ese orden no puede ser alterado. Eh, Dentro de ese orden puede haber procesos de cambio, dice ahí el texto, ¿no? Pero esos procesos de cambio deben darse siempre dentro de ese orden, ¿no? Tiene que ver con esto, conservación del orden social. Los procesos de cambio tienen que estar comprendidos dentro de ese orden. Es decir, imaginemos esto, ¿no? El orden es este cuadrado. Este orden, este cuadrado, no puede alterarse. No puede pasar, no pueden pasarse los límites de este cuadrado. Esto es el orden. Puede haber procesos de cambio, pero siempre esos procesos de cambio tienen que estar contenidos dentro de este orden, que en este caso es el orden capitalista. Acá vemos claramente en este planteo, ¿no? que hace Portantiero, vemos, esto es muy importante, ¿no? Ustedes tienen que comparar permanentemente los autores que trabajamos. Bueno, nosotros vimos a eh, Giddens, Mills y Bourdieu. Y ellos, cuando hablan de la función de la sociología, bueno, dice que la sociología tiene una función reveladora, ¿no? De poner en superficie las desigualdades sociales, de desentrañar los mecanismos de poder. La sociología para estos autores, para Giddens, Mills y Bourdieu, tenía un papel revelador, ¿no? La sociología tenía que investigar los problemas sociales y todo lo que aparejaban esos problemas sociales, ¿no? Los mecanismos de poder ocultos en ellos, eh, los actores de poder que operaban ahí. Por lo tanto, para estos autores, bueno, para Giddens, para Mills y para Bourdieu, y acá voy a tomar a Bourdieu, ¿se acuerdan lo que vimos en la última clase? Bourdieu decía que justamente porque la sociología desentraña los problemas y los mecanismos de poder, bueno, justamente por esto, ¿no? Desentraña las desigualdades sociales y desentraña los mecanismos de poder. Bueno, Bourdieu, ¿recuerdan el primer punto del trabajo de Bourdieu que decía, la sociología crea problemas? Para Bourdieu, claramente, la sociología tenía que crear problemas. Bueno,
Fíjense cómo evolucionó la sociología, ¿no? Porque en su origen la sociología tenía una posición totalmente contraria a la de Giddens, a la de Mills y a la de Bourdieu. En su origen, la sociología no, para nada, no tenía que crear problemas. Justamente lo contrario, la sociología lo que tenía que hacer era eh, funcionar en pos de conservar el orden social. Nada más alejado del planteo de Bourdieu, ¿no? Que dice que la sociología tiene que crear problemas. No, bueno, eh, en su origen, la sociología, lo que estamos viendo con Portantiero, ¿no? Los primeros sociólogos, Comte, Durkheim, los precursores de la sociología, no ven esa función reveladora. Lo que ven es que la sociología tiene como misión conservar el orden social, no cuestionar el orden social, sino todo lo contrario, comprender ese orden social, comprender los conflictos que se dan al interior de ese orden social y evitar problemas que pudieran derivar en un cambio de ese orden social. Así que bueno, esto es lo que tiene que ver con el punto 2 y acá, en este punto, ¿no? La sociología entiende lo social abogando por la conservación del orden. Así entiende lo social la sociología. Bueno, y en este punto estaba bueno, porque esto es algo muy importante, que lo vamos a ver, está bueno ver cuál era la posición de los primeros sociólogos y cuál es la posición ya en el siglo XX de sociólogos como Giddens, Mills y Bourdieu, ¿no? Porque cuando vemos esto, vemos cómo evoluciona la disciplina sociológica, ¿no? De una posición netamente conservadora a una posición de eh, desenmascarar los problemas sociales. Vamos al tercer punto. El tercer punto dice, siguiendo por Tantiero, ¿no? Y sumando elementos de las clases teóricas y prácticas sobre el contexto de surgimiento de la sociología, debían explicar en qué consiste la crisis que la sociología intenta responder. Bueno, un poco hablé de esto en el punto uno. La sociología lo que intenta responder es la crisis social y política que genera la revolución industrial. Lo dije antes, lo vuelvo a decir ahora porque tiene directamente que ver con este punto. La sociología produce cambios en la economía, ¿no? El núcleo pasa a ser la industria y ahí aparece la fábrica. El desarrollo de la industria se da mediante la producción fabril. Y en la fábrica aparecen dos de los principales actores del capitalismo. Los dos actores que en ese momento del capitalismo eran los más importantes. La burguesía, es decir, la clase propietaria de los medios de producción, la clase capitalista, los empresarios, ¿no? Los dueños, cuando digo la clase propietaria de los medios de producción, estoy diciendo los dueños de las máquinas, de las herramientas, los dueños de la fábrica. Bueno, y esa burguesía, ese capitalista, lo que hace y es el dueño de la fábrica, lo que hace es contratar a los obreros, ¿no? Que lo único que tienen es, para aportar, es su mano de obra. Ese capitalista contrata obreros y les paga un salario. Eh, Esos obreros son los que Portantiero ahí denomina, en realidad no los denomina Portantiero, esto lo denominó Marx, ¿no? Viene de Marx, pero bueno, Portantiero ahí cuando habla de los obreros, dice el proletariado de las fábricas. Bueno,
el proletariado de la fábrica son estos obreros. Bueno, lo que empieza a haber en el ámbito de la fábrica son relaciones de explotación. La burguesía, en el afán de obtener mayores ganancias, explota a los obreros. Y esos obreros se rebelan. Y esto genera un conflicto político, ¿no? Hay un enfrentamiento entre los obreros que se organizan en sindicatos y empiezan a luchar contra la burguesía. Y a su vez tenemos condiciones sociales que eran paupérrimas, por lo que yo había hablado antes, ¿no? Los obreros eran población campesina que había migrado a las ciudades y que no solamente eran explotados en la fábrica, sino que además cobraban salarios miserables, trabajaban muchísimas horas y eso hacía que las condiciones de vida sean muy precarias. Vivían hacinados, sin condiciones de higiene y bueno, todo esto hacía la vida muy dura. Por lo tanto, ahí había una crisis que era social y política. Y bueno, esta crisis es producto de la revolución industrial. Por eso, ahí en el texto ustedes van a encontrar que dice, bueno, ¿en qué consiste la crisis que la sociología intenta responder? La sociología intenta responder la crisis que genera la revolución industrial, que era esta crisis a la que yo hice alusión recién. Yo recién lo que hice fue describir la crisis que genera la revolución industrial, que era una crisis que se daba en los tres planos, en el plano económico, en el plano político y en el plano social. Acá con esto tenemos el punto 3. Y bueno, punto 4. ¿Por qué en sus orígenes la sociología era una ciencia conservadora? Esto también lo vimos. Lo vimos cuando vimos el punto 2, ¿no? Cuando vimos cómo entiende la sociología lo social. Bueno, en sus orígenes la sociología era una ciencia conservadora justamente porque ante la crisis que genera la revolución industrial, la clase dominante se ve en la necesidad de encontrar estabilidad social. Y para eso le pide a los sociólogos, le- para eso, para atender esa necesidad, aboga porque los sociólogos eh, estudien la sociedad, la comprendan y así puedan prevenir problemas que cuestionen el orden social establecido. Por lo tanto, por esto, porque la sociología tiene la misión de conservar el orden, de dar estabilidad social, de no cuestionar el orden, lo que yo decía antes, bueno, por eso la sociología en sus comienzos, en sus inicios, es una ciencia netamente conservadora. Y bien, llegamos al punto 5 y ahí vamos a trabajar de vuelta, ¿no? Reitero algo que les comenté en otras clases. Nosotros en el texto de Giddens tuvimos ahí una aproximación a Durkheim, a Weber, y acá también vamos a tener una aproximación, ¿no? Ya de a poco nos vamos metiendo en temas que son de la unidad 2. Pero bueno, nosotros ahora cuando trabajemos la unidad 2 va a estar bueno que ustedes relean los textos de Giddens y de Portantiero cuando se refieren a Durkheim y a Weber. Porque bueno, esto les va a servir el desarrollo de Giddens y de Portantiero, les va a servir para comprender cuando leamos textos directamente escritos por Durkheim y por Weber. Durkheim dice, bueno, el punto 5 dice, describir brevemente las ideas principales de las teorías de Durkheim y Weber.
Entre otras cosas, ahí había que eh, ver cuáles eran los conceptos principales, el punto de partida, el objetivo de la teoría, y bueno, y cuál es el objeto de estudio y cuál es el método que utiliza. Bueno, el punto de partida, Durkheim. Para Durkheim tenemos que la sociedad está sobre el individuo, ¿no? Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Por eso Durkheim dice que la sociología debe tener como objeto de estudio a los hechos sociales. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad, para Durkheim, a través de los hechos sociales, lo que hace es determinar el comportamiento de los individuos. Yo como individuo, o ustedes, cada uno de ustedes como individuos, en realidad tenemos un comportamiento que viene determinado por la sociedad. La sociedad incide para que nosotros actuemos de una determinada manera. Por eso dice Durkheim, primero que la sociedad le pone límites a los individuos, para que no cunda la anarquía, para lograr la convivencia social, hay una conciencia colectiva que le pone límites a los individuos. ¿Qué sería? O sea, esto, bueno, la sociedad, lo que se forma en la sociedad son instituciones, tanto instituciones explícitas, que están explicitadas en leyes, en normas, como implícitas, ¿no? Que tienen que ver con las costumbres, con los hábitos, que vienen de la sociedad y que nosotros como individuos las asimilamos en el proceso de socialización. Nosotros desde niños, ¿no? Y todo el tiempo, no solamente desde niños, sí, pero todo el tiempo, nosotros vamos asimilando pautas, normas de conducta, nos vamos adaptando al comportamiento que nos marcan las instituciones, ¿no? Las instituciones estatales, las leyes, las normas. Bueno, ahí tenemos que la sociedad modela al individuo, modela el comportamiento del individuo. Ahí lo que dice Durkheim es que hay una conciencia colectiva que le pone límites a los individuos. Eh, por lo tanto, orden social significa orden moral. Y por todo esto, dice Durkheim, los que determinan el comportamiento de los individuos son los hechos sociales. Y define a los hechos sociales como modos de pensar, actuar y sentir que ejercen coerción sobre los individuos, eh, haciéndolos, haciendo que se comporten de una determinada manera, ¿no? Son modos de pensar, sentir y actuar que ejercen coerción sobre el individuo y que hacen que se comporte de una determinada manera. Estos hechos sociales son lo que decía antes, ¿no? Instituciones, normas, leyes, costumbres, hábitos y también acontecimientos, acontecimientos políticos, sociales, económicos, ¿no? Que terminan eh, incidiendo en el comportamiento individual. Y el ejemplo que pone ahí Portantiero, que nosotros después vamos a ver en la unidad 2, ¿no? En realidad no es un ejemplo, es una investigación. Durkheim, para demostrar eso, lleva adelante una investigación sobre el suicidio. Y entonces lo que se plantea ahí, lo que plantea Durkheim en esa investigación es que un hecho, en realidad, una decisión tan personal como es la decisión de suicidarse, ¿no? Que aparece ahí como una decisión muy personal de un individuo, ¿no? Un individuo que está en una situación límite y que él decide
individualmente, suicidarse, Durkheim dice, en realidad ese acto tan individual está determinado por hechos sociales. Hay determinados hechos sociales que hacen que esa persona decida tomar la decisión de quitarse la vida, de suicidarse. Esto lo vamos a ver en profundidad cuando veamos el texto de Durkheim en la unidad 2. Por lo tanto, el método que emplea Durkheim es el método positivista, ¿no? Y el método tiene que ver con esto, con estudiar los hechos sociales como si fueran cosas. Y por otro lado, tenemos a otro gran sociólogo que es Max Weber. Y yo decía antes, en Durkheim tenemos a la sociedad sobre el individuo y en Weber tenemos lo contrario. Tenemos a, al individuo sobre la sociedad, ¿no? Weber ahí, además de plantear un enfoque distinto, ¿no? Para comprender lo social, Weber un poco discute con Marx, ¿no? Eh, para Marx son los factores económicos lo que determinan el cambio social. Y Weber lo que dice es, bueno, a ver, los factores económicos sí determinan los cambios sociales, eso es cierto, pero no solamente los cambios económicos, perdón, sí, los factores económicos. De igual manera que los factores económicos producen el cambio social, también lo producen las ideas y los valores de los individuos. Es decir, hay ideas, valores que surgen de individuos y que después derivan en un cambio social. Por eso el objeto de estudio de Weber es lo que él llama acción social, que tiene que ver con esto que hablaba antes, ¿no? Eh, tenemos individuos que son portadores de ideas y de valores que después, en- a través del tiempo, derivan en el cambio social. Y ahí Weber, sí, para demostrar esta teoría que él desarrolla, lo que hace es apelar al método histórico comparativo, ¿no? El método histórico comparativo y él lleva adelante una investigación, que ahí Portantiero la menciona en el texto, que dice que, bueno, a ver, el capitalismo, dice, condiciones económicas para que emerja el capitalismo hubieron en distintos momentos de la historia. Por lo tanto, el capitalismo, dice Weber en esa investigación, podría haber surgido en la India, podría haber surgido en China, y sin embargo no surgió ni en la India ni en la China, surgió en Europa. ¿Y por qué surgió en Europa? Bueno, surgió en Europa porque a esas condiciones económicas que había se sumaron ideas y valores de los individuos. Se sumó o sea, se conjugó con esas condiciones económicas lo que Weber denomina ética protestante. La ética protestante tiene que ver con un sistema de valores y un sistema de normas, ¿no? Nosotros, el protestantismo es eh, hay una división en el seno de la Iglesia Católica, ahí surge el protestantismo, y el protestantismo tiene este, otra idea acerca del desarrollo económico, sí, o sea, lo que plantea el protestantismo es, no condena la búsqueda de lucro por parte de los individuos. Es decir, la búsqueda de lucro por parte de los individuos es compatible
con la religión cristiana para el protestantismo. Bueno, entonces tenemos, en Europa hay condiciones económicas, a esas condiciones económicas se le suman este sistema de ideas y de valores. Y bueno, y eso es lo que produce la emergencia del capitalismo. Así que bueno, gente, esto es todo con lo que tiene que ver con... Es decir, esto es todo lo que tiene que ver con Portantiero. Si hay dudas o consultas, me escriben, las trabajamos y bueno, yo voy a subir este video y por mensaje les voy a ir avisando cómo seguimos, ¿no? Cómo seguimos con el trabajo en comisión. Les mando un abrazo grande y bueno, disculpen el otro día, pero bueno, hay una razón de fuerza mayor. Así que les mando un abrazo y espero que estén muy bien.